Hola, hola, bienvenidos a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayuda a mejorar en cualquier aspecto de tu vida. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es María Ligia, la decana de la Universidad Compensar, y vamos a hablar un poquito acerca de su vida también emocional, y cómo tal vez ha impactado a muchas personas, ha impactado su propia vida y pues que esta experiencia nos sirva también como inspiración para nosotros y pues para nuestras vidas. Entonces, María Ligia, un gusto Wow, verte, Kate, conocerte, gracias. hablar contigo. Sí, gracias por estar en tu espacio. Un mejor inicio. Sí, Excelente. Además que son palabras claves. Siempre hay un mejor inicio. sí, es cierto, Sí, siempre se puede mejorar y sí. esa es la idea, ser mejor que ayer. Así es. Entonces, bueno, quiero que nos cuentes un poquito acerca de quién eres tú, de tu experiencia y también de la parte emocional de Ok. tu vida. Bueno, primero que todo, pues soy una mujer santanderiana. Nací en Bucaramanga hace 53 años. Eh, pues porque yo digo que es bonito honrar el tiempo de la vida, entonces no es para mí difícil decir cuántos años tengo. Tengo 2 hijos, soy una mujer separada y soltera, Ok, porque el mundo externo me puso soltera nuevamente, ok. oficialmente. Y felizmente. Y feliz, Ok, y todos somos felices. Mis 2 hijos tienen 22 años, Simón, y 14 años, Aitana. ok. Desarrollo un papel en el mundo externo como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y la Educación. Ya llevo 5 años en la Fundación Universitaria Compensar, muy feliz porque es un espacio precisamente en el que yo inicié esa nueva vida, la renovación de mi vida, hace 6 años. Ok, Entonces empaté con la Fundación Universitaria Compensar y ha sido significativo desde todo ok. punto de vista. Estoy también en un espacio en donde construir, deconstruir, escalar, desescalar, porque esos son los ejercicios precisamente que he venido haciendo en ese nuevo despertar de la vida. Y aquí en la Fundación Universitaria Compensar, todo eso se da. La construcción, no individual, sino en equipo, valorar a cada quien. Es un esfuerzo de un rendimiento importante en Claro. la vida y creo que los cambios tanto personales como profesionales exigen un esfuerzo importante. Disciplina, estoy aprendiendo, eh, mucha sensibilidad y hablar desde el amor con valentía es interesante, aunque otros no lo entiendan, pero también he aprendido a entender que cada quien es un ritmo, cada quien es un baile, cada quien es un mundo, incluida. Claro, Entonces ahí vamos. en Sí, constante sí, así autoconocimiento. vamos, sí, así. Súper bien. Yo vi, David me envió tu currículum Ah, como para sí, saber, wow, y la verdad es impresionante todo lo que has hecho, wow. todo lo que has logrado. Esta mujer tiene doctorados, maestrías, un poco de cosas. Y yo Sí. digo, Dios mío, ¿cómo lo logra? ¿Cómo logras mantener ese equilibrio entre la vida personal, laboral, emocional? Porque uno Ujú. también es un mundo y aparte tú me contabas que hacías otras cosas también para ti, Sí, eres artista, entonces, sí. ¿cómo lo logras? Bueno, tengo una herencia materna y paterna de hacer muchas cosas y de ser muy activa en la vida tanto familiar como social. Entonces ahí hay un buen punto. Esa herencia es infalible. Dos, siempre me ha gustado leer. Ok. Me he rodeado de personas que tienen que ver con la investigación. Además de eso, pues sí, tengo un mundo, yo lo defino así, un mundo externo en el que precisamente la sociedad, le sirvo a la sociedad y la sociedad también me alimenta. Y hay otro mundo propio en el que me nivela todo eso. Y el mundo propio es lo artístico. Hace poco aprendí la artesanía. Ujú. El contacto con la arcilla me permitió, en un momento de la vida cuando tomé esa decisión de separarme, después de 20 años de matrimonio, y decir, no, tengo que cambiar el camino, honro el camino del matrimonio, unos hijos, obviamente, y lo cierro dolorosamente, amorosamente, pero eso me permitió abrir y un día encontrarme con un curso de arcilla. Y el curso de arcilla en la Universidad de los Andes, que allí tienen unos talleres maravillosos los días sábados,
me encontré que con mis manos yo podía hacer más cosas y que las manos transforman, las manos moldean, las manos también pueden llegar a cambiar, a hacer unos giros. Entonces las manos me enseñaron que eso es la vida, ¿sí? Okay. Adicional a eso, pues recientemente he estado descubriendo el ser niño, que muchos padres deberían ser mentores. No estoy diciendo que hay culpa en mis padres, no, ni más faltaba, sino que son generaciones que no fueron mentores. Okay. Pero ellos, si hubiesen sido mentores, yo hubiese sido un artista. Pero hoy estoy trayendo esa inspiración de niña, del ser artista, hoy adulta, y estoy inmersa ahora en un mundo que así como tú, tu programa lo dice, un mejor inicio. Estoy en un plan con Tita Cortés, una bailarina maravillosa, que se llama La Danza Eres Tú. Wow. Y yo creo que cada uno es una danza, cada uno es un baile. Así sea armonioso o desarmónico, cada quien es un baile. Y yo creo que si empezáramos a entender todos de que cada uno es un baile, cada uno es un canto, yo creo que nos procuraríamos por entender y comprender las mejores letras de la vida, ¿sí? Claro. A escribir la mejor letra de la vida. Así tengamos que borrar el tachón, pero si podemos iniciar un nuevo párrafo, eso sería maravilloso. Esto puede sonar un poco como poético, pero la vida es así. Claro. La vida es tan real que es de eso, ¿no? Se alimenta del amor, del dolor, de la pasión, también de no apasionarse, pero la gente tiene que entender que somos un baile, una danza. Luego me voy por otro maestro maravilloso que se llama Carlos Lersundi. Carlos Lersundi es un pintor fabuloso, pero que él también se ha permitido en su camino abrir otros caminos a los demás y se llama Ver de Nuevo. Y esa es otra apuesta que a veces decimos, en este camino estoy, pero no puedo ver más y me enfrasqué. No, uno puede volver a ver de nuevo. Incluso puedo salir de esta entrevista y ya puedo ver de nuevo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en la vida somos seres cambiantes. Obviamente, reconociéndonos quiénes somos y haciendo una estabilidad de esa conciencia de quiénes somos, pero podemos ir por los caminos y entendernos y entender a los demás. Esa ha sido mi filosofía. Yo, en realidad, al tomar una decisión de estas, pues hice un desprendimiento importante, pero abrí caminos también a otros, primordialmente a mis hijos. Y ellos asimismo también pues están abriendo unos caminos totalmente diferentes. Esto también gracias a unos encuentros muy íntimos del diálogo con Dios, pero es a un Dios que yo veo, te veo a ti, que lo veo en la realidad. Es realmente el que yo sea capaz de ser un instrumento de verdad real, por convicción, de amor, también de conflictos, porque es que la gente piensa que entonces uno camina y uno no tiene conflictos. Claro que tiene conflictos, pero hay que saberlos administrar, saber el ritmo de las personas, en qué momento se puede llegar a distensionar o a llegar a acuerdos. Es un arte. Es un arte, entonces eso también me permite encontrarme con otros mundos y entonces yo me meto allí, estoy también en el SENA, en la presidencia de la Mesa de Artes Escénicas, pero conociendo también un mundo muy lindo que es de los artistas, el mundo del arte en general, de manera holística. Y Colombia tiene un gran compromiso con la gestión cultural y artística nacional porque ellos realmente son los que nos enseñan a ver cómo se transforma la vida, cómo impactamos en la vida, cómo sensibilizamos en otros y la vida social, y realmente por ahí van las cosas. La decanatura, pues obviamente es otro mundo, Claro. pero es interesante porque allí hay un espacio en donde convergen la comunicación, el diseño visual, la educación infantil, el deporte y la actividad física, las lenguas. Entonces hay un mundo muy rico de la palabra, del hacer con la palabra, de expresar corporalmente, y allí yo creo que hay unos retos interesantes para
enfrentar hoy los desafíos que tenemos hoy todos, la tecnología, la IA, pero también ante todo lo humano. Claro. ¿Sí? Ujú. Pero eso cómo compagina, eso cómo se combina o cómo no combina, pero es eso es arte. La vida es un arte realmente. Entonces, pues nada, es un mundo muy rico. Yo incluso los domingos también tengo cosas que hacer. Nado. Súper bien. También la natación para mí es importante. El ejercicio habitualmente. También adopté hace poco un perro. Un perro que tenía de compromiso desde niña que no me dejaron en la casa. No. Entonces vi el perro, me emocioné mucho y yo creo que muchos me han dicho que el perro te encuentra. Sí. Eso El perro todavía te lo escoge. Sí, exacto, Ajá. te escoge y yo, wow. Y hoy en día pues estoy aprendiendo porque el mundo de los perros también, uff. Ah, es hermoso. Es Me imagino que tú hermoso. también tienes uno. Tengo Cuando uno dices y es hermoso. divino. Sí, ¿y Es cómo se llama? hermoso. Se llama Jumbo. Ay, qué lindo. Llegó a nuestras vidas en plena pandemia y cambió Sí, totalmente la vida. en pandemia, wow. No, aquí Totalmente. llegó en diciembre y realmente, Kate, esto es otro descubrimiento, porque Sí, ellos te enseñan el amor incondicional. incondicional. El poder del silencio. Sí, Y puedes amar con y un la gesto. travesura y Sí. te cambia los formatos, se vuelve menos rígida. No sé, pero interesante, Qué sí. chévere. Bueno, ahí tocaste varios temas importantes que me parece que hay mucha sabiduría en todo lo que dijiste. Lo primero es cómo la conciencia plena o el mindfulness, que no sé si has escuchado acerca del tema, Sí. con este tema del arte, ayudó a sanar una parte de ti. Sí. Porque entonces estabas enfocada en eso que estás haciendo sin darle poder a la mente de pensar en otra cosa, que a veces esa rumia de pensamientos es la que nos hace entrar en conflicto con nosotros mismos y esos pensamientos negativos también generan un desgaste emocional muy grande. Hablaste también acerca de las personas y eso me parece genial porque tú eres comunicadora y creo que ver más allá, que cada persona es una historia que tiene algo que contar y adicionalmente que puedes hablar con esa persona y salir con una visión totalmente diferente del mundo, es algo que impacta. Sí. Entonces me parece maravilloso lo que acabas de decir y quiero que nos cuentes un poquito acerca de esta experiencia de sanar después de una ruptura amorosa, que eso lo hablamos mucho acá, del después de la separación, de cómo llegaste a tomar esa decisión, porque hay muchas limitaciones cuando hay hijos y hoy en día muchas relaciones deciden, digamos que mantenerse aunque haya violencia, aunque haya dolor, sufrimiento, precisamente por los hijos. Sí, así es. Bueno, quiero iniciar esta respuesta con algo lindo que tú también dijiste, sabiduría. Bueno, yo le doy hoy gracias a la sabiduría que estoy construyendo, porque no es perfecta, pero es rica, es una sabiduría rica, pero es gracias a las personas que me he encontrado, primordialmente a una fuerza divina que es Dios. Esa fuerza ha sido maravillosa. Yo todos los días hablo y le digo, hey, gracias. O al día siguiente le digo, hey, tengo tal cosa. Y es una comunicación interesante. Ahí empieza la sabiduría. Y esa sabiduría divina, empiezo yo a encontrarme con personas sabias. Y hoy le doy gracias a comunidades indígenas, hoy le doy gracias a las redes de apoyo, porque para tomar una decisión como esta en una sociedad, en una cultura que no es solo la colombiana, latinoamericana y quizás también en el mundo, es difícil llegar a una mujer tomar una decisión de estas y decir, después de 20 años, no me veo por aquí envejeciendo, pero eso lo pienso desde mi ser. Entonces yo tengo que pensar en ese compañero, en ese esposo, en mis hijos, en eso, o sea, tengo que pensar. Y obviamente aquí claramente las cosas pasaron porque hubo un cierre de pareja. Ahí yo creo que es donde tiene que uno que empezar a identificar. Y ahí empieza a aflorar la sabiduría. Eso es procesual y entonces uno tiene que hablar, es lo que yo hice. Yo empecé a hablar con él. Le dije, mira, lo siento,
Siempre nos hemos dicho que las cosas hay que decirlas directamente y más santanderianos somos muy directos. A veces como demasiado. Que sí, demasiado y hay quienes dicen, wow, y yo digo, uno dice, bueno, disculpas y en fin. El caso es que aquí tiene uno que empezar a reconocer qué es lo que tú estás sintiendo como mujer, en el caso mío. Pues yo claramente dije, no, aquí ya no hay nada de pareja, pero sí hay familia. Claro. Ojo con eso, porque resulta que también hay extremos. Entonces hay quienes se separan y todo y no vuelven y tú, hijos, no vuelven a saber de tu papá, tú tampoco de tu mamá y tu mamá es mala o tu papá es malo. De manera destructiva. Nadie ni es bueno ni es malo. Somos seres que estamos experimentando y nadie tiene la última palabra. Nadie. Claro. Tenemos palabra, pero hay que compartir la palabra. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Compartir mi sentir, mi palabra. Obviamente, claro, eso es impactante y pues para hoy el papá de mis hijos fue muy impactante. Hoy lo honro y le doy las gracias pues porque tenemos hoy un camino maravilloso donde se sostiene la familia. Super. Yo feliz que mis hijos estén con él también lo mismo, hoy reconoce mi labor. Mira qué curioso, hoy reconoce más mi labor. En ese matrimonio hay veces por muchas condiciones que se dan, que son totalmente íntimas, son de un núcleo familiar, pues es como que sostenemos esto, sí, pero nos maltratamos, sí, pero sostengamos, sí, claro. Perdón, sí, disculpa, pero sostengamos. No, yo no. Yo dije no más. ¿Cuándo normalizamos el dolor? Exactamente. Pero resulta que en el caso nuestro, la familia pues había físicamente, todos estábamos enfermos. Hasta él, yo también enfermé, mis hijos, todos. Pero cuando empiezo a hacer estos desprendimientos, con mucha responsabilidad, con mucho amor, con un dolor también, empiezan esos desprendimientos y luego a cambiar a todos. Y hoy por hoy somos personas sanas. Claro, sostenemos cosas, lo normal de cada edad, ¿sí? De cada evolución de cada ser, pero en ningún momento tenemos enfermedades importantes hoy, no hay ninguno. Hay sana, o sea, ya sanamos, ya limpiamos el camino y fue limpiar el camino de pareja. Claro. Y hoy por hoy a veces me preguntan amigas o algo, pero ¿cómo así? ¿Tú te hablas? ¿Tú lo recibes en tu casa? Posible? ¿Cómo es posible? Claro que es posible cuando tú has reconocido tu propio sentir y tú también a tu dolor te perdonas y al mismo tiempo te dices, oye, excusas, pero vamos a avanzar. Eso es un ejercicio de mucho rigor. Eso no es de la noche a la mañana. Por eso digo yo que la sabiduría llega gracias a otros. Y hoy por hoy, entonces, puedo decirte, Kate, que tenemos una relación muy sana, pero es cuando tú tienes claridad de lo que tú sientes y de la decisión que vas a tomar. Claro. Y así funciona en los otros planos de la vida. Tú también, como una persona, bien sea empleada o empresario, si tú proyectas eso y tú lo haces en el mundo externo, también los caminos son así. Cuando sabes y reconoces quién eres tú afuera y con quienes compartes y también valoras a quienes con quienes compartes tu relación externa, pues muy seguramente que se van a desarrollar caminos claros de prosperidad, de abundancia, ¿sí? Llega la abundancia, claro, llegan cosas, dificultades como todo. Además que estamos en un mundo donde actualmente la salud mental nos está cobrando una factura importante. Nuestros padres. Claro, pero precisamente por eso, ¿no? Por esos caminos. Entonces, yo creo que esto es realmente ser conscientes y sabios, pero hay algo que quiero comentarles. Cuando hablamos de la arcilla, el primer encuentro, yo nunca había hecho esculturas, ni mucho menos vasijas, nada, con las manos. Y doy con una artista que es maravillosa, se llama Nubia Roncancio, y es una artista que trabaja lo efímero. Y yo cuando digo, wow, lo efímero, y en estos momentos... Tengo tanto en qué exacto, yo decía, wow. Pero es interesante, y ella decía, mis exposiciones son esto, y cuando ya termino la exposición, adiós. Pero se honra. Claro. Y la vida es eso, la vida es esto, hoy. Hoy. Ya lo que viví ayer ya pasó.
no quiere decir que es que ya me olvidé. No, 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 ya pasó. Pero es vivir hoy porque el futuro pues todavía no está. Claro. Que es diferente a visionar. ¿Sí? Visionar es pensar ambiciosamente, proyectar el camino, eso es otra cosa, pero decir que mañana va a pasar algo, que eso también es otra cosa, mañana te prometo que va a ser así, así, y no. Y no sucede. Entonces también yo creo que a veces las relaciones entran en una espiral cuando no son conscientes y vuelven y repiten y te prometo que mañana, te prometo que en un mes, te prometo y resulta que no hay una acción real y consciente. Eso es muy profundo, Kate, es muy profundo eso. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy en mi vida hay mucha sanidad, hay mucha limpieza, hay claridad, ¿sí? Y creo que eso es lo fundamental de la vida. Claro. Y mencionas varios aspectos. El primero es llegar a tomar esa decisión con la que puedas vivir. Sí. Y que a veces esas decisiones te rompen el corazón, te destrozan y también pueden romperle el corazón a personas y en muchos casos una mujer lo normal que piensa siendo mamá es mis hijos. Claro. Que mi esposo. Sí. Mi familia, ¿qué va a decir? Que tal vez yo no tuve la valentía para continuar en esa relación. Sí. Y empiezas a cuestionarte de una y mil maneras. Pero aquí pasa una cosa. La clave está en la forma de la crianza, la forma de criar. Y nosotros en mi generación tenemos un origen de crianzas en donde pues no, nos enseñaron es a mirar afuera, ¿sí? Pórtate así porque ¿qué dirán? Aprende esto para qué. No, resulta que hoy el gran desafío de la educación hoy como padres es ser mentores, pero mentores de nuestra propia vida. Claro. ¿Para qué? Pues para poder ser el mentor de los hijos o de las personas con quienes nos relacionamos. No necesariamente debemos tener hijos, no, sino con las personas que nos relacionamos. Y así empezamos a inspirarnos, a inspirar. Eso es un ejercicio muy lindo. Entonces yo creo que eso también es un análisis que yo he venido haciendo. Las crianzas son fundamentales. La educación infantil es fundamental. La infancia es fundamental. Si uno hace un ejercicio de pensar de que ese niño que está creciendo desde ya empieza a ver, si uno empieza a ser observador y empieza a identificar, ya es un ser que corporalmente se comporta así, ya en la psicomotricidad hace esto, en su hablar hace esto, las expresiones, y uno el mentor que ahí es donde se tiene que activar. Este ser pequeño, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a formar? Pero no pensar de que es que ese ser se tiene que encontrar allí o tiene que casarse de esta manera o ir allí o conseguir el puesto. No, no, no. Es concentrarnos en ese ser. Pero eso implica un cambio de pensamiento interesante porque es también permitirle que ese ser sea libre. Pero es una libertad obviamente hablada, dialogada, pero es enseñarle a ser libre. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, la mayoría, cuando no evolucionamos es porque tenemos muchos miedos y tenemos muchas prohibiciones y muchas restricciones producto de esas crianzas. Si empieza uno a ver ese ser de otra manera y a ser el mentor, muy seguramente va a ser una vida rica. Claro. Y va a ser maravillosa y próspera. Mejor dicho, ahí salen los grandes genios. Ahí salen los seres puros, espirituales y ricos, que eso es lo que necesita la sociedad. Claro. Yo creo que eso es lo que cuando uno ha experimentado esta clase de cambios y evoluciones, porque no creas, yo he llorado, pero al final digo, bueno, buenísimo, genial, la logramos, ya aprendí. Uno empieza a multiplicar en otros y otros empiezan a decir, hey, esta palabra que tú me dijiste al comienzo no me gustó, pero la pensé, pero la empecé a activar y sí, y mira lo que estoy haciendo. Eso me ha hecho llorar a veces y yo digo, bueno, entonces también he aprendido a esperar. Claro. Sí, a esperar a que otros respondan, a que otros... Esa es la vida es muy rica en ese orden de ideas. Claro, ya que hablas acerca de la comunicación, pues
yo sé que tienes mucha experiencia, digamos que profesional en este aspecto, pero es muy diferente a la personal, ¿no? A Sí. cómo tú comunicas a tus hijos que vas a tomar decisiones, cómo le comunicaste en su momento a tu esposo que ibas a Ujú, tomar decisiones, a tu familia, ujú. a las personas que te rodean, a tus amigos, cómo, cómo tú encuentras ese equilibrio, porque crees que es tan importante saber comunicarse y cómo lo haces. Eso es lindo. Eh, yo, a ver, ¿cómo lo digo? Si yo misma empiezo a ser consciente de cómo me comunico conmigo misma, eso sería la gran clave que podríamos desarrollar todos. ¿Qué significa eso? Pues primero, reconocerme, ¿no? Tanto física como espiritualmente. Cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis limitantes y mis límites, Ujú. mis fronteras, mis libertades. Si uno empieza a caminar así, te lo aseguro que uno piensa más para decir algo, Ujú. eh, para actuar uno empieza a pensar en el otro, sí, cómo, si yo llego a decirle cómo, no, entonces tengo que Puedes pensarlo. reaccionar. Claro, exactamente. Esa es la esencia de una comunicación. La comunicación en ti. ¿Cómo te comunicas? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te reconoces? Y a partir de eso es cómo lo puedo yo ofrecer al mundo, a la persona más cercana o a la sociedad misma. Esa sería la gran clave. La segunda clave, que para mí es también importante, es la intención. Mm. ¿Cómo intencionas? Porque listo, hay una parte te reconoces y todo, pero la segunda clave es la intención. Si yo me dirijo a una persona, pero yo todavía le tengo odio, pues ya hay una intención de odio. Pero si yo tengo resuelto todo y ya no tengo odio ni nada, sino es otra situación de querer acercarme, pues uno se acerca con amor y tiene la intención de amor. Hablar desde el amor. Pero si uno tiene la intención de mal genio y Claro. todo es de mal genio, pues obviamente que va a provocar, yo digo ondas, energías, vibras. Uno genera eso. Claro. Y la tercera clave es tener claro qué relación tengo conmigo misma y qué puedo yo dar al otro, que eso se llama incondicionalidad, Ok. que eso nos los enseñan los animales. Ujú. Los animales nos enseñan eso, Claro. incondicionalidad, pero en el amor, ¿no? En ayudar al otro, en pensar que, pues, que debemos ser solidarios. Pero resulta que hay unos patrones, unos sistemas políticos, sociales, económicos, etcétera, que también nos han enseñado a ser competitivos Ujú. y a ser como que nos tenemos que confrontar siempre entre nosotros. Y resulta que no. El mundo va para una era solidaria, pero eso es un aprendizaje largo, Claro. ¿sí? Y empieza a partir de tu propia comunicación. ¿Cómo te comunicas tú? Ujú. Y ahí empieza uno a decir, sí, yo soy esto, hey, la embarré Ujú. o lo fortalecí por esto y aquello. Y eso a veces intimida. Claro. O a veces dicen, no, pues esta se cree. Entonces, claro, ahí le toca a uno administrar y racionalizar porque hay que ir de acuerdo a los bailes y a las danzas de los De los demás. demás. ¿Ves? Eso es así. Ahí hablas de un tema importante y es cómo nos comunicamos, si para construir o para destruir. Y más cuando es Intención. una decisión Mm, que puede generar heridas en la otra persona. claro, claro. Y es que hay decisiones que definitivamente tú vas a tener que tomar para ti, pero que no vas a esperar que esa decisión no hiera. Exacto. Mira, y esto tiene que ver incluso, es que tú hablas esto y yo de una vez inmediatamente pienso en mi país. Mm. En mi país hay muchos seres defensores de derechos humanos, Ujú. pasólogos, y lo digo ¿por qué? Porque la vida también me ha puesto a caminar en el mundo del trabajo de la paz desde el campo de la comunicación. Ujú. Y entonces uno encuentra todos estos seres
pero son seres que obviamente tienen intenciones de la violencia, ¿no? O del maltrato. Entonces uno dice, pero no entiendo, es defensor de eso y externamente da esto. O como los gobiernos, o como el que se está lanzando a una cuestión política y dice, vamos a proteger, vamos a darles, vamos a esto. Esas son palabras fuertes y sagradas. Pero cuando eso no compagina con las acciones, con una estrategia de acción para todos, pues obviamente empieza a desarmonizar y desarmoniza el ser, el país, todo. O sea, esto tiene un efecto muy importante desde lo individual hasta lo colectivo. Claro. Entonces, si uno no es coherente en eso, pues Kate, realmente no se va a poder lograr, no se va a lograr llevar esa soberanía cuando decimos soy defensora de derechos humanos. Entonces, ¿cómo logras tú esa soberanía? Soy una mujer que propendo por la paz. ¿Cómo lo logras tú? Tanto interna y externamente. Entonces ahí viene la incoherencia de muchas cosas. Claro. Ahí vienen muchas incoherencias, muchos malestares, muchas confrontaciones. Por eso estamos como estamos. O sea, realmente es una realidad muy compleja. Claro, y tú estás en un área que es muy importante, que es la educación. Sí, Que creo que tú es también una parte de tu vocación. sí. Y entonces, ¿cómo tú ves, digamos, esto en un futuro? ¿Cómo ves, digamos, una mejora en este aspecto, tanto de la comunicación como de la parte emocional, de la parte de la salud mental, desde la universidad? Sí, pues mira, sí estamos en un terreno de desafíos, pero en donde necesariamente tenemos que tener líderes. Si no tenemos líderes, educadores líderes, va a ser muy difícil construir un camino que tenga que ver precisamente con la solidaridad, con una educación integral, ¿sí? Yo creo que aquí en la universidad se están haciendo unas rutas muy interesantes que tienen que ver con ver a ese ser que proviene, no hablemos de geografías, pero proviene de un esfuerzo social importante y quiere ser país, ¿sí? Entonces vemos a un ser que trabaja, que estudia, y la universidad empieza a ver una educación, no solo plantear un plan de estudios, sino plantear un proyecto de vida. Entonces, ¿qué hace hoy la universidad? Y esa es la educación, el desafío grande. Es empezar a conectar, articular todos los actores o agentes que impliquen un cambio a ese ser. ¿Qué hace la universidad? Entonces, la universidad tiene unas aristas muy interesantes y lo voy a hablar desde el lugar donde estoy, porque tiene una arista de la salud, que es muy importante para el país. Tiene otra arista que es el bienestar integral, donde está el deporte, la actividad física, el arte, donde está el aprendizaje de esas habilidades y competencias que debe tener el ser. Y también existe otra que es la arista de la educación. Y todas esas tres convergen, pero luego se ofrecen, o es como decir, esta es la oportunidad para un agente muy interesante que es el sector empresarial. Yo esto lo digo así porque en la universidad o en el mundo de la educación se habla mucho de conectar, articulemos, pero no lo hacemos. Aquí lo estamos haciendo. Y aquí estamos tratando también de traer al sector empresarial y decir, empresa, ¿qué necesita usted también? Claro, tiene unos empleados, pero son personas que también tienen unos proyectos de vida y usted, empresario, también tiene un proyecto de vida social. Claro. Entonces, ¿cómo impactamos desde el ser hasta el empresario? Pero cómo la universidad se inserta también a esa empresa y cómo desarrollamos, y te lo voy a decir, un currículo para la empresa, porque la empresa también necesita de cara a las líneas de gobierno, porque hay que conectar con gobierno, qué país queremos. Yo creo que eso es el pensamiento fundamental de la educación hoy, es que conectamos entre todos para fortalecer el país, porque la responsabilidad no la tiene el Estado, la responsabilidad no está en la empresa, no está en la sociedad civil, no, la responsabilidad está entre todos. Pero esta retórica, llevarlo y aterrizarlo a la realidad implica esfuerzos humanos.
Y es lo que estamos haciendo nosotros en la educación. En un terreno, digo yo, de lo formativo, hoy tenemos que hacer laboratorios experienciales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la persona se inserta en la universidad, que es el mundo del saber, ¿sí? La sociedad del conocimiento, los laboratorios son indispensables. La experiencia es indispensable. Y la velocidad o el tiempo con que se desarrollan las experiencias en esos laboratorios debe ser también importante para llegar a ser productivos en la sociedad. Hoy tenemos un enfrentamiento importante de la sociedad digital, la virtualidad, la inteligencia, la IA, en donde todo el mundo tiene poder. Sí. Todo el mundo tiene poder de hablar, todo el mundo tiene el poder de criticar, destruir, hablar, etcétera. Y está en desafío con una educación. Entonces la educación tiene que decir cómo logramos equilibrar esto, cómo logramos impactar aquí. Y ahí viene el reto de lo holístico, de lo integral, de decirle a la persona, puedes trabajar, estudiar y ser. ¿Qué quieres ser? Porque eso también, digámoslo así, hay mucha sociedad o un alto porcentaje mejor de la sociedad en que no sabe en qué se ve y cómo se ve. Claro. Creo que esa es la universidad que tiene que inspirar al otro, tiene que inspirar en esa transformación. Y nosotros lo estamos haciendo, como se dice, la triada, sociedad, empresa, gobierno y universidad. Y vamos caminando juntos para ver qué país es el que queremos. Kate, tú sabes que ahorita hay muchas tensiones políticas. Sí, claro. Y hay muchas posturas, pero ese es el desafío de la educación, lograr poner a todos de manera holística y obviamente integral qué país queremos. Claro, y creo que para nadie es un secreto que desde pequeñitos en la educación no nos enseñaron muchas cosas que hoy en día son tan importantes, como lidiar con nuestras emociones, lidiar con la frustración, con el estrés, y que por eso hoy en día también hay tantas personas enfermas, no solo de su salud mental, sino físicamente, el impacto que tiene, por ejemplo, el estrés laboral, ¿sí? El estrés de tal vez llegar a tu casa y que las cosas no estén bien en tu casa y tener que ir a trabajar y tener que pasar por tanto conflicto que tenemos en la ciudad y a nivel general. Y la educación creo que ahí juega un papel muy importante desde pequeños. Sí. Pues mira, estamos viendo, es que tú hablas del CESER y nosotros tenemos que armar un plan de habilidades, valores, competencias, pero educando a un ser integral. ¿Qué estamos viendo en el país? Personas que vienen de una educación muy importante, pero los valores. ¿Dónde queda? Entonces hay incoherencia. Claro. Creo yo que hay un tema que esta sí es una enfermedad gravísima, la corrupción. Pero la corrupción a nivel de finanzas, a nivel de valores, a nivel de seres, a nivel de personas que están en lugares que supuestamente tienen que saber liderar y gobernar, pero resulta que tienen una enfermedad de corrupción. Y creo yo que ahí hay un punto importante en donde la educación tiene un propósito interesante y es proteger las infancias, enfocar las infancias. ¿Hacia dónde? Lo que pasa es que es un tema largo, pero la enfermedad más grave es la corrupción de cualquier mundo del país. Y la corrupción es producto de eso, de unas malas crianzas, de unos valores invertidos en donde el propósito es el dinero, lo material, el tener y ojalá tengamos solamente estos porque no podemos más, no pueden más tener. Y resulta que eso va a haber un giro, esa es la visión, en donde ya no va a ser importante tener, sino el propósito es ser.
creo yo que nos va a tocar aprender a todos a hacer, a todos, a nivel de niños, jóvenes y adultos mayores, Claro. porque ahí viene otra arista. El adulto mayor, ¿qué pasa con el adulto mayor hoy? Y no lo voy a decir solamente en este país, sino a nivel de mundo. Y si hablamos Europa, ¿qué hacen con los adultos mayores? La familia prescinde del adulto mayor y ahí queda una sabiduría resguardada, olvidada y una tradición oral que no es justo que llegue a ese lugar. Claro. Y hoy los gobiernos tampoco se están interesando realmente que puede llegar a ser esa generación de adultos mayores, que son los adultos mayores que en un momento dado pueden llegar a ser los cuidadores, los guardianes o los que son realmente la palabra, la sabiduría. Y eso es un sistema que no se entiende hoy. Creo yo que ese también es como parte de la educación que nosotros tenemos que enfocar. La infancia hasta hacer toda una cadena de formación del ser. Claro. Claro, porque no está en constante cambio. Países como Finlandia. Finlandia y hay otro que, bueno, en estos momentos, Suiza, también podemos hablar de Suiza. Bueno, ellos dos, hablemos de ellos dos. Ellos han adoptado modelos pedagógicos interesantes y son con una libertad y con una mirada muy integral, en donde perfectamente pueden tener actores adultos mayores, pero también con niños, pero están en ese relacionamiento del saber y del hacer. A eso tenemos que llegar nosotros aquí, indudablemente, y tenemos que identificar los cuidadores, los guardianes, las cuidadoras, los tutores, los mentores. O sea, ese va a ser como la paleta de agentes claves para ese cambio social y obviamente para generar una educación diferente del ser, más no del tener, porque el tener precisamente nos tiene, pues voy a decir una palabra muy popular, nos tiene fregados a todos. Claro. Y por eso es que no vemos una prosperidad y una abundancia a nivel de núcleos familiares y a nivel también de sociedad. Si vamos a un núcleo familiar que vemos en la mayoría de los casos, quién tiene, quién pudo, quién hizo. No, hay que pensar en eso, son cosas, herencias, pero que no sé cómo vamos a desescalar eso entre todos. Quizás yo tenga la idea, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Ese es el desafío. Sí. Hoy por hoy, para terminar esta pregunta, hay asociaciones y redes de educación que están pensando en eso. Precisamente cómo articular todos estos actores de cambio, porque ya no es precisamente como el afán de tener una carrera y eso, no, es cómo hacemos a esa persona cambiar y transformar, es eso. Cómo hacer que encuentre su propósito, que viva claro, su propósito. Es que yo creo que ese es el cambio del ser. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? Y que haga compasión. ¿Cómo se va a impactar a sí mismo y cómo va a impactar a otros? Claro. Esa creo que es como el punto de partida más importante para llegar a ser una sociedad más rica, más robusta en valores, en el ser. Claro. Y que el propósito cambia también con el tiempo. Entonces ahí va la otra pregunta acerca del propósito. Nosotros, yo creo que tú lo has sentido, yo también lo he sentido, en algún momento de la vida nos sentimos perdidos y no sabemos qué camino tomar desde escoger nuestra carrera a lo que nos vamos a dedicar. Después nos dedicamos tal vez a eso y probablemente queremos tomar otro camino porque ya no nos gustó tanto lo que hacemos, porque nos sentimos estancados. Entonces, ¿qué consejo le darías a un joven, a una persona adulta que no sabe qué camino tomar? Wow, mira, esa pregunta es muy interesante porque en la realidad, estoy hablando de hace menos de un mes, recibimos 2 casos de personas jóvenes que perdieron esa órbita y obviamente afectó su salud mental. Claro. Y obviamente tuvieron que ir a lugares de reposo, ¿sí? Pues todos sabemos una clínica de salud mental. Sí, claro.
Eso es doloroso. Claro. ¿Por qué la persona pierde una órbita? Volvemos a lo mismo. Entonces, hablando de estos dos casos, uno va y mira la trastienda o la historia que hay detrás de esa situación, de ese presente. Ujú. Y pues dolorosamente te voy a decir algo. ¿Por qué se pierden? Pues porque hay vacíos. En un caso, que obviamente no voy a mencionar nada, sino en un caso vemos que hay ausencia de la paternidad y de la maternidad. Ujú. Y su vida funcionó con los abuelos y con los tíos, pero traía su ausencia, sus vacíos maternos y paternos. Y hay un punto que detona eso. Y en esos momentos detonó. Claro. Y se encontró y digo, ¿qué hago? No le encuentro sentido a la vida. Estoy estudiando y es aquí una carrera. Estoy estudiando, pero no le encuentro sentido a la vida. ¿Pero por qué? Porque desde ese caminar se instala una negación. Ujú. La negación de esos vacíos, de la paternidad y de la maternidad. Entonces, cuando se encuentra el ser, porque hay detonantes, hay cosas que detonan en el ambiente y esa persona se encuentra y dice, y cuando empieza a hablar de ese vacío, de esa ausencia, empieza a brotar el sentido de la vida. Ujú. Entonces es ahí donde dice, wow, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo en esta carrera? ¿Para qué la voy a hacer? Pero tiene que encontrarse con ese vacío Claro. para poder resolverlo. Y yo creo que así como he hablado de este caso, hay muchas personas que no se han encontrado, no han traído y se han puesto de frente a hablar con sus vacíos, con sus A ausencias. cuestionarse. Ujú. Ellas son las que no permiten encontrar el sentido. Ahora, ¿qué es lo lindo cuando uno se encuentra con ellas? Reconocerlas y decir, ok, ¿y cómo agencio eso? ¿Y cómo minimizo? Porque esos vacíos y todo traen dolores, traen negaciones, traen incluso instalaciones de pesimismo, de depresiones, ¿sí? Pero cuando uno se encuentra con ellas, uno empieza a desescalar eso y a reconocerlo. Ujú. Suena fácil, pero es así. Ujú. Y ya uno dice, ya, listo, yo ya reconocí esto, ahora sí voy a encontrarle sentido a lo que estoy haciendo. Eso por un lado, porque tú has tocado el tema de la salud mental Ujú. y está Claro. pasando de manera recurrente. O también otros casos tienen que ver con el amor, Ujú. pero volvemos otra vez a la infancia. ¿Qué clase de crianza de amor se instaló en el núcleo familiar? ¿Cómo le enseñaron a amar? Ujú. Entonces la persona trae, ¿sí? Y al venir a relacionarse desde el amor, con lo que quiere hacer, con lo que llega, pues no le encuentra sentido tampoco. Ujú. O sea, realmente esto es vasto, vasto este paisaje de la salud mental y todo. Ujú. Pero bueno, ya en el otro, pongámoslo como es una respuesta de cuál sería su misión, cómo encontraría, cómo le da sentido a esto. Volvemos al punto de partida, reconociendo quién es, Ujú. ¿sí? ¿Qué batería de fortalezas tiene? ¿Qué limitantes tiene? Hay unas cosas maravillosas que, por ejemplo, hoy los institutos técnicos, como nosotros, la Fundación Universitaria Compensar, desde la ETDH, la para el Trabajo y Derechos Humanos, son escenarios que permiten a las personas descubrir para qué son buenos, Ok. cuál va a ser su misión, qué sentido tiene la vida. Pero obviamente esto tiene que haber un cruce desde el ser, volvemos otra vez, y desde el hacer. Ujú. Entonces, ¿quién soy y qué quiero hacer? Claro. Y más adelante, con esas dos, ¿cuál va a ser mi misión? ¿Cuál va a ser mi propósito? Yo creo que esa es una respuesta, digo yo, en términos muy objetivos, sin desconocer lo que está ocurriendo en la realidad frente a a esas pérdidas de órbitas de propósitos, es porque todavía hay una atención importante al ser, a la salud mental. Ujú. Alguna vez una vicepresidente nacional dijo que la psicología había perdido fuerza, la doctora Marta Lucía. Bueno, y medio país se le fue encima, ¿no? Pero hoy
estas áreas de conocimiento que tienen que ver con la psicología, lo social, la comunicación, el diseño, o sea, cosas que tienen que ver con la expresión corporal y la palabra, están cobrando una fuerza muy importante. Y no solo presencial, sino a nivel virtual. Claro. A nivel virtual se está dando la asesoría, el acompañamiento de este sector de agentes interesantes. Y voy a lanzar otra cosa más. En Europa se viene dando el diseño de espacios sociales, ponen mobiliario muy lindo, atractivo, y llegan personas a escuchar a otros. Súper. Esa es la tendencia hoy. Esa es la tendencia hoy. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una sociedad de un poder donde todos tenemos la palabra y todos criticamos, pero no sabemos escuchar. Claro. Y hoy, entonces, se instalan unos agentes interesantes de escuchar y eso ya es un trabajo. Pero hay otros trabajos. Además de escuchar, entonces hay personas que quieren abrazar o quien quieren ser abrazados. Qué lindo. Y también hay lugares donde se desarrolla la escucha y el abrazo. ¿Por qué? Súper pues porque lindo. la gente necesita y todos queremos pues ese roce espiritual y físico, porque no es solo tampoco te voy a abrazar y ya no, Claro. es sintiendo. O sea, realmente esto sonará muy, muy traído los cabellos, pero realmente esa es la vida. Entonces, por eso hay veces que cuando uno camina y uno dice, hey, cuando nos tomamos un café, es que a mí me encantó hablar contigo, Sí. es que a mí me encantó ese abrazo divino que me hice, porque eso enriquece, Claro. eso da chispa, da vida, da energía. Y por naturaleza somos seres sociales. Es que así somos. Y la virtualidad nos ha quitado eso. Y claro. por eso también afloran muchos. Claro. problemas de Entonces tú salud te mental. imaginas hoy las tendencias de los trabajos hoy o de las carreras hoy, son carreras innovadoras, ¿sí? Wow, son carreras que tienen, lindo. claro, son carreras que tienen que sumar eso, porque hay una fuerte necesidad en el mundo de sentir eso. Tú te imaginas un ser que está solamente en lo virtual, trabaja en casa, es virtual, entonces ¿dónde está la piel? ¿Dónde está el roce social? ¿Dónde está la interacción? ¿Dónde está el sentir? Claro, se desarrollan otra clase de sentires, pero son muy distantes, alejados de lo que... indiferentes, insolidarios, muy egoístas, muy encerrados. Eso es un desafío interesante. Súper lindo. Bueno, entonces en este aspecto realmente es cuestionarse del para qué, del por qué, de lo que quiero ser realmente. Sí. Y enfrentar los vacíos. Y esos que no te dejan caminar. Las limitantes. Que no te dejan pensar muy bien. Eso hay que traerlo. Hay que traer siempre eso. Pero no quedarse ahí, no, de ninguna manera. Sino reconocerlos, listo, ok, tal. Y obviamente hacer un proceso muy riguroso de ese reconocimiento del ser. Claro. Y que me imagino que te ha pasado. Sí, claro. Claro, eso es evidente, es verificable. Así como lo he hecho yo, lo he hecho con los demás. Y las personas empiezan a encontrar un sentido, pero a su propio ser. Y ya después se puede lanzar afuera. Claro. Y ahorita comentabas algo acerca, volvemos al tema de tu relación. Sí. Y es que decías, yo me di cuenta que no quiero envejecer de esta manera. Sí, porque creo que el sentir propio empezó a hacerme así como, hey, no, espera, no es por ahí. Y ese sentir, yo dije, no, yo no me veo envejeciendo así. Fue realmente una protesta muy egoísta, pero esa protesta hay que abrirla, porque en ese instante, pues claro, yo estaba con el papá de mis hijos, que fue esposo, y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago este desprendimiento? Realmente fue muy difícil. ¿Lo pensaste mucho en tomar la decisión? Fue mucho. Pensé la sociedad, pensé las familias de la región donde yo soy, Santander, con todo el respeto, pero es muy conservadora y obviamente del pensamiento de no, eso se aguanta, no, eso tranquilos, eso vuelven y otra vez, muy popularmente lo dicen. Entonces tuve que enfrentar eso, tuve que enfrentar chismes, comentarios de todos los colores,
Pero nada, eso también me enseñaba a decir, bueno, recibo, pero aquí no tengo por qué desbordarme, sino lo que tengo que es enfocarme en ese cambio. Pero fue un cambio responsable. Y cuando tomé esa decisión, pues hoy digo, no, ya hoy envejecer para mí lo hago con toda la alegría del mundo porque tengo muchos caminos. Entonces, claro, recuperé ese ser, yo. Ni le estoy echando la culpa a nadie, sino que hoy reconozco que mi camino es muy amplio, muy lindo, muy rico para mí. ¿Sí? Para mí. Entonces hoy estoy entre el arte, estoy en la educación. Es más, estoy pensando en algo propio que no puedo decirlo, pero tengo ya un mentor. Ya tengo un mentor porque lo necesitaba y ese mentor precisamente me está ayudando a ese camino de cómo voy a envejecer, pero ya sé cómo y cómo quiero envejecer. Okay. Y soy feliz, muy feliz. Súper. Sí. Súper lindo. Y algo que hablas, digamos, de todos estos cambios que se generan después de una situación como esta, es el miedo a la soledad. Sí, ¿cómo pero trascendiste ese concepto a lo que hoy dices como soy feliz de envejecer como estoy? Bueno, la soledad tiene varios niveles, muchos niveles. Pero, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, yo fui feliz, muy feliz, porque soy un ser como otros, que incluso hablábamos con otros amigos de concebir la casa como la cueva, es mi cueva, ¿sí? Y te voy a contar algo lindo, producto de esa experiencia de la soledad. Para mí fue interesante encontrarme en mi casa e identificar los lugares que para mí tenían un significado dentro de mi casa. Y empecé a hacer el ejercicio afuera y la gente dijo, pero ¿cómo así? Entonces llegué a una clase que me invitaron de acá de la universidad y bueno, hoy la clase es el gobierno de sí mismo. Yo no es el libro de Foucault, no, es el gobierno de sí mismo. Y bueno, ¿y por qué? Porque es que la gente, antes de la pandemia, todos afuera. Sí. Y la vida era afuera y llegábamos a la casa, era a comer, dormir y ya, y al día siguiente otra vez. Y esa era la vida. Entonces yo le dije, porque llegó el momento de reconocernos desde adentro. Entonces los puse a hacer un plano. Yo también lo hice con mis hijos, el plano de la casa. Entonces identifica qué es para ti la habitación, qué es para ti el estudio, la sala, el comedor, el baño, la cocina. ¿Qué es? Mira, y encontré unas cosas maravillosas. En la urbanidad lo hice. Y la urbanidad, los lugares más comunes de predilección de las personas, la cocina, el baño. En el baño encontré que las personas es el lugar que además de sus necesidades fisiológicas, se piensa, se crea. El baño se anota la idea. Mágico. Es genial. Entonces yo decía, ve qué lindo. Otros, no, que la cocina era el bienestar. Y luego, Kate, me hice el mismo análisis, lo hice a nivel rural y la ruralidad encontré algo interesante que no lo encontré en la urbanidad. Ellos hicieron el plano, fue con líderes sociales. Ese fue un diplomado lindo que hicimos sobre sujetos territoriales de paz y ellos eran líderes sociales. Y yo dije, por favor, hagan el plano de su casa, identifiquen. Entonces ellos me hacían la pregunta, pero yo puedo también decir alrededor de la casa qué significa para mí. Yo, claro, por supuesto, la seguridad. Es que para mí afuera, el frente de la casa, al lado hay una persona tal o hay este movimiento o hay esto y esto nos genera seguridad. Hablaban de seguridad. La urbanidad y la ruralidad desde adentro, ¿qué encontré? La cocina, el baño y la ruralidad, el patio, lo que la urbanidad poco tiene. Pero el patio, ¿por qué el patio? Ah, no, porque allá están entonces los cultivos, está esto. Entonces yo decía, allá está la riqueza. Entonces, volver al cuento de la soledad, eso me permitió indagar qué significaba para cada quien la soledad. Entonces, cuando yo hablo de la soledad en varios niveles, la soledad es linda en un cierto nivel. Es hermosa. Es muy linda porque uno se sienta con la soledad y uno empieza a decir,
bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué otras cosas puedo llegar a hacer? Y la soledad te permite pensar más, ser más intelectual, más sabio, aprender más, tomar un libro cualquiera o leer o bailar, yo bailo también, o bailar o tejer, también tejo. La soledad te permite, te hace una apertura linda del ser, en sabiduría. Pero la soledad ya en otro nivel, que es la soledad que tú no interactúas con nadie, que te encerraste ya demasiado, que ya estás en otro extremo, pues no es saludable. No es saludable ya porque ya esa soledad toma otra denominación que es el ser ermitaño. No, el ermitaño, Claro. ¿sí? Y bueno, alguno mira, ay, pero yo soy un ermitaño y vivo feliz. Sí, claro, Sí. pero eso es otro nivel de soledad. Claro. Pero la soledad es deliciosa, es la mejor amiga, porque ahí empiezas tú también a considerar tus propios silencios, ¿sí? Tus meditaciones, porque ahí empieza a decir, este es mi espacio de silencio, este es mi espacio de meditación, ya descubrí estos, ahora voy a hablar, pero entonces ¿con qué intención? Porque la meditación y el silencio ya te da una intención para abrirte al mundo. Pero linda, la soledad es hermosa. Claro. No, y ahora que hablas de la meditación porque la soledad es incómoda. Y más cuando uno no ha aprendido a lidiar con su propia persona. Pero desde el ¿sabes ser. por qué es incómodo? Porque el ser está habituado al ruido y al estar con y estar allá y estar afuera y el día que no pudo, claro, le resultó incómoda. Pero es porque esa soledad le está diciendo, hey, escúchate, hey, aprende más, hey, sea un poco más sabio, pero eso le llega. Claro. Es como una musa, como cuando los escritores o a los músicos es una musa. La musa de la soledad llega es para que tú te descubras. Y que dicen que por ejemplo, la meditación es el ejercicio para la mente, así como el ejercicio físico. Es excelente. Porque Mira, uno encuentra respuestas en el silencio. ahí viene otra mujer sabia, Ishbari, de Yoga Ser, divina. 5 de la mañana virtualmente yoga. Y con ella aprendí la meditación. Y que te digan meditar es que no pienses nada. Eso es maravilloso. Eso es como un océano en la mente. Así, un océano en la mente. Y es un estado lindo porque empieza, ahí sí de verdad, eso es otro nivel. El nivel de ese océano de la mente que llega. ¿Y qué pasó por ahí? Pero lo que llega espontáneamente, pero libremente. Es una cosa linda, maravillosa. También tiene intención. La meditación es una intención. Claro. Y poder lidiar también con el hecho de ver pasar sin identificarse. Sí, exacto. Eso es lindo. Yo tuve una experiencia con ella y yo vi eso, un océano en la mente. Y pasó una cosa divina y bueno, ella me dijo, bueno, lograste el punto ya de la meditación, porque es que eso no es fácil. Claro. Eso no es sino quedarse callado y hacer, no. Es un océano de la mente y ahí empieza a aflorar todo. Claro. No, súper lindo todo lo que nos cuentas. No. Yo creo que aquí en este tiempo hemos aprendido un montón. Todos. Y ya por último, me gustaría que les dieras tal vez algunos tips de cómo equilibras tu vida, tal vez también desde el crecimiento personal, desde todo lo que haces, porque haces muchísimas cosas. ¿Qué prácticas podemos implementar como para equilibrar ese aspecto emocional, personal, familiar, laboral? ¿Qué prácticas aconsejarías? Bueno, yo comúnmente, debido a la gestión de una decanatura o de estos lugares que nos pone el mundo a liderar, yo siempre pienso que cuando ya de lunes a viernes no estoy, o bueno, los sábados a veces venimos, pero de lunes a viernes ya no estoy, yo empiezo a planear, a hacer mi plan de mi propia vida. Entonces mi plan es danza, la pintura, estar con mi hija. Mi hijo está fuera del país, pero igual estamos
Entonces yo pienso en ello, en mí y en mis hijos. Mis amigos también. Hago planes excelentes y me encanta estar mucho con ellos y eso me oxigena, eso me equilibra. La gastronomía me encanta. Pienso yo que quienes estén dados a la cocina es excelente porque ahí crea uno, crea, juega, te ríes también. El gusto, el gustar es excelente. Es delicioso. Eso despierta el sentido. Alguna vez hablaba con alguien, y va a sonar muy anecdótico, me encanta la gastronomía experiencial. Okay. Y la comida molecular. Y lo aprendí por un colectivo de personas que están logrando salir de la violencia, de ese mundo de la violencia. Y es un colectivo de chefs que incluso están liderados por otro que es el chef del restaurante El Cielo, y allí aprendimos un poco qué significa la comida molecular. Y la comida molecular lleva una gastronomía experiencial. ¿Y qué significa eso? Pues experimentar todos los sentidos. Entonces alguien le estaba comentando esto, le decía, no, entonces hay que taparse los ojos y entonces tú empiezas a oler, tú empiezas a probar, tú empiezas, ¿sí? Y realmente pues él estaba pensando otra cosa. Pero igual me reía. Entonces yo decía, es delicioso uno llegar a provocar, pero desde un lugar que no es, pero otro lugar. Pero esa persona luego encuentra y dice, es la gastronomía experiencial. Porque son experiencias parecidas. Y les voy a decir una cosa, la clave de todo esto en la vida es abrirse a conocer. Nunca prejuiciar. Nunca con los prejuicios. Hay que abrirse a conocer. Obvio, claro, tenemos fronteras, límites, etcétera, pero hay que abrirse. Cuando tú te abres al mundo y empiezas a conocer, disfrutas la vida en lo más mínimo hasta lo máximo. Volver a ser niño. Yo soy así. Yo soy así y mis hijos hasta se ríen un poco, pero creo yo que también los contagio de eso. Y ellos también aprenden y ellos también ya me hablan así, no, esto me pasó por esto, tal, pero se vivió la vida. Y creo que esa es la vida es corta. Y de verdad sí es corta, entonces hay que aprovechar cada minuto. Esa es la forma de oxigenar la vida. Que un día se te ocurrió ir a ve. Ah, no, pero es que el lugar no, ve. Eres tú el que tienes que ir. Exactamente. Y eso soy yo, ¿no? A mí a veces me dicen, ¿y te gusta tal cosa? Sí. ¿Qué no te gusta? Ya es algo que vaya en contra mí, pero yo disfruto todo. Si estoy contigo y te gusta ir a Monserrate, a Guadalupe, a la montaña, y me dices un día vamos. Ay. Sí, en serio, o sea, esa es la vida. Creo que esa es la gran clave, disfrutarse de la manera más amplia de la vida. Y hacer de la vida sí, extraordinaria. Todo, sí, así es. Desde lo más mínimo hasta... Sí, y es la forma de oxigenar, porque tú llegas luego al mundo externo, cotidiano, llegas con una buena carga, con una buena disposición, con una buena intención en la vida. Propositivo, creativo. Yo lo digo porque pues con mi equipo de directores y coordinadores trabajamos así, con creatividad. Claro. Y eso oxigena. Si tú no haces eso, el ser se recarga y empieza el pesimismo, la depresión, sí, se enferma, porque las enfermedades llegan por eso, pero si tú estás abierto no te vas a enfermar nunca, vas a estar bien. Que sí, te coge una pequeña gripa, pero es de 1 o 2 días nomás. Y hablabas de algo y es vivir el presente, ¿no? Total. Al final eso es como lo más importante. Total. Es la clave, es hoy. Hoy. Mamá, que si vamos, mis hijos, mamá, que si vamos mañana, amanezcamos. ¿Has oído o sabes quién es Joe Dispenza? Sí, claro que sí. Él habla mucho acerca de la conciencia plena, del mindfulness, de cómo uno puede curarse a sí mismo. Es que exacto, lo que yo acabo de decir. Si uno empieza con prejuicios, es que yo no voy allá porque tal cosa y no lo ha probado. No, sí. No lo ha probado. No me gusta. No me gusta y no lo ha probado. Volvemos otra vez, son las crianzas. Entonces, yo creo que aquí hay que
hablar con las crianzas. Creo que esa es mi invitación. Hablemos con las crianzas. Y a partir de esa crianza empiecen a desescalar, a desinstalar y a decir, hay que vivir la vida llana, claramente, con sinceridad, con sensatez, con amor ante todo y con ese diálogo de lo divino. Yo no me refiero en tal religión, no. Con ese divino, para mí es Dios, Dios, y con él hablo y hablo con más. Claro. Pero esa es la vida. Y la vida es esa apertura y la apertura al otro. Esa es otra situación, la apertura al otro. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas de gravedad, de inseguridad, que hace que también el ser viva también como, ¿no? No, ábrase un poco y yo sé que el camino va a ser diferente y se va a enfermar menos. Es más, no se va a enfermar. Es cierto. Ahora, las veces que yo me he enfermado, yo acudo a la medicina natural. Es lo mejor. Para mí la pandemia, por ejemplo, fue un ambiente muy confuso. Y creo que algunos dirán, pero María Ligia, ¿por qué dice eso? Porque en mi mundo, yo viví un mundo particular de adoptar una vida diferente y yo nunca hablé de ese nombre como tal, sino yo siempre lo denominé un bicho y lo denominaré siempre bicho. Y pues yo no me enfermé, pero sí ayudé a otros y desarrollé una dieta basada en la medicina ancestral, natural. Entonces, hierbas, comida muy rica en omega, ¿sí? Y cuidé a otros y salieron adelante. Bendito sea Dios, sí. Qué lindo. Pero yo no sé qué significa ese bicho. Y hablan que las terminales, que la no sé qué. Eso es lo lindo de construir un propio mundo. Obviamente sin desconocer lo que pasa en los otros mundos, hay que ser solidarios. Pero yo creo que si empezamos a trabajar la mente de esa manera, en pro de nuestro bienestar, muy seguramente impactamos en otros. Lo sé. Y no nos vamos a enfermar. Y si nos cogió un resfriado, va a ser de un día, no va a ser más. Pues es lo que me pasa a mí. No, es que la idea es hablar de tu experiencia. Sí, claro, también, claro. y de lo que te funciona, porque a mucha gente le puede funcionar también. Sí, por ejemplo, hay alguien que llega enfermo. No, no me abraces, no importa. Ya, no pasa nada. Sí, es cierto. Pero si no, sí, por favor, no me algo. Uy, sí, no quiero que me dé gripa. No ni me mires. Ya te dio, ya te dio, porque ya la mente se predispuso. Así es. Es eso es una magia. Es una magia, realmente, es un cambio de chip de pensamiento de la vida. María Ligia, un gusto. No, un gusto para mí. En este programa. Compartir también este espacio hermoso. No, y conocerte como ser humano. Sí. Desde la parte personal. Gracias. Porque todos tenemos una historia. La gente te ve como alguien exitosa, que tiene tal vez un recorrido gigantesco, pero también desde la parte personal, ese ser que tú eres, que impacta. Wow. Realmente deberías estar orgullosa de eso. Sí, gracias. Ahora te admiro más. Ay, no, gracias. Y así como yo hay más. Claro que sí. Y esa es la idea, nos estamos encontrando. Eso es lo lindo. Y gracias a ti porque sé que tu espacio es un espacio precisamente para escuchar, decantar, inspirar, compartir. Y algo muy lindo es que tú también llegaste en ese momento en la sabiduría de la comunicación y tú eres una mujer sabia en la comunicación. Estás propiciando escenarios y eso también es maravilloso. Gracias, Kat. No, muchas gracias a todos. Espero que se les haya quedado, que yo sé que sí, van a resonar un montón con muchas de las cosas que nos contó María Ligia. Gracias. Y esa es la idea, aprender entre todos, mejorar y estar bien con nosotros mismos para estar bien con nuestro exterior. Para un mejor inicio. Para un mejor inicio. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, chao. Gracias.